Palabra de... Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos esta noche acercarnos a tu presencia. Primero reconocemos, Padre, tu inmenso amor, inmensa misericordia hacia nosotros. Por ese amor y esa misericordia enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz, cada uno de nosotros. Gracias a ese sacrificio hemos sido aceptos. Oramos, Padre, rogando que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Y ahora, Padre, queremos meditar en tu palabra, tu Santo Espíritu nos guía. Hable, enseñe, tenemos que. Oramos agradecidos y bendice a la audiencia, bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a quienes se unen al programa. Padre, el tiempo que ellos se queden conectados sea mucha bendición para su vida. Oramos agradecidos, Padre, en tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. No se olviden, hermanos, no se olviden de compartir. Compartan el programa. Les animo a compartir, por favor, para que podamos llegar a a más personas. De tal manera el mensaje pueda ser dando más vidas. Y es por eso pedimos que, por favor, compartan el programa. Eh, Gracias nuevamente por ser parte de este programa. Ok, entonces seguimos acá. Y voy a, permítanme un momentito. Ok, muy bien. Tiempo también para que usted sea parte de este programa. Muy bien. Entonces vamos a entrar al tema de hoy. Vamos a estar hablando, tema ya mencionado, dos caminos, dos destinos. Dos caminos, dos destinos. Ese es el tema de hoy, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la escritura en el libro de Filipenses capítulo 3. Abran sus Biblias. Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses capítulo. Dice de la siguiente manera, Filipenses capítulo 3. Dice así: hermanos míos, dice la escritura, hermanos míos, sigan el ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. De esa manera dice el lenguaje actual, ¿no? La traducción del lenguaje actual. Vamos a leer en la Reina Valera. Porque ahí andan muchos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza,
que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso dice la palabra de Dios. Hemos leído en dos versiones, en lenguaje actual, pero también en la Reina Valera. Queridos hermanos, ¿por qué hablar esto? ¿Por qué hablar esta porción de la palabra? Recuerden que la palabra de Dios siempre tiene un propósito. Y el propósito es que nosotros miremos cómo estamos delante de Dios. Hablando de dos caminos, yo estoy en el camino a la vida eterna o estoy camino al infierno, porque en la traducción, lenguaje actual, verso 19, dice, esa gente va a terminar en el infierno. Así es como lo traduce. Esa gente va a terminar en el infierno. Wow, dura es la palabra. Va a terminar en el infierno. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que el apóstol Pablo hace una diferencia de los que están obedeciendo a Dios y de los que no están obedeciendo a Dios. Acuérdense, en el verso 27 dijo, hermanos míos, sigan mi ejemplo. Habíamos hablado ya en el verso 17, pero también había dicho, y fíjense en los que así lo hacen. El apóstol Pablo se puso de ejemplo, pero también dijo, miren a los demás, vean a ellos que también lo hacen. Entonces, nuestra mirada no solamente está en Cristo como el ejemplo nuestro, sino también el apóstol Pablo se puso de ejemplo. Y los demás hermanos que estaban viviendo como el Señor quería que viviera. Al final del capítulo 3, vemos un contraste bien dramático en este final. Un contraste bien dramático. Después de habernos llamado a imitar, a seguir su ejemplo, ahora, hermanos, lo que nos advierte en estos pasajes es sobre el peligro de seguir el camino opuesto, sobre el seguir el camino que lleva a la perdición o al infierno. Pero también nos recuerda sobre la lealtad, la verdadera lealtad y la verdadera esperanza de todos los cristianos. Entonces, eso nos va a decir el apóstol Pablo. Verso 18. Vamos en Facebook, tenemos la imagen de lo que queremos hablar hoy. Está en Facebook, va a poder mirar lo que ponemos. Ok. Ya. Dos caminos, dos destinos. Punto número 1. El camino de la terrenalidad. ¿Ya? El punto número 1 que vamos a tratar hoy es el camino de la terrenalidad o el camino de la mundanalidad. El camino de vivir en pecado. ¿Ya? Entonces, el camino de la terrenalidad, ese es el punto número 1, verso 18 y verso 19. ¿Qué nos dice la escritura esto? Por ahí andan muchos, dice el apóstol Pablo. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Lo digo llorando, una expresión del apóstol Pablo en esta parte de la escritura. Dice, lo digo llorando, lo digo de corazón, el dolor que siente el apóstol Pablo, no porque él se sienta superior moralmente, pero tampoco está con ira, no está enojado el apóstol Pablo. No está enojado, tampoco se siente superior, pero sí expresa, hermanos, en esta parte
que él siente una profunda tristeza pastoral. Una profunda tristeza pastoral. Porque él ha sido guía, él ha sido maestro, él ha sido el que alimenta, el que cuida al pueblo de Dios. Pero por ahí andan muchos, por ahí andan muchas personas que no acatan, no obedecen. Hay personas que no obedecen a la voluntad de Dios. Hay personas que no acatan el mandamiento de Dios, a vivir el camino de la espiritualidad, a seguir el camino de nuestro Señor. Entonces, el apóstol Pablo siente una tristeza profunda, pero no está con ira, no está enojado, no se siente superior a ellos, sino que lamenta esa condición. Lamenta esa condición, porque ya se había dicho varias veces, dice, y ahora vuelvo a repetirlo. Al ver que estas personas no entienden, no obedecen, no se someten, sino que ellos con alevosía, ellos con premeditación, prefieren seguir el camino de la terrenalidad o el camino de la mundanalidad. Ellos quieren seguir por ese rumbo. Ellos seguir ese camino es lo que desean. Y es por eso que en el verso 18, él termina diciendo, ellos son o estos son enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. Y hay muchos que caminan por ahí. Hay muchas personas que siguen ese camino. El camino hacia la destrucción. Pero el apóstol Pablo dice, lo digo llorando. En esta versión dice, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Este sentimiento de impotencia, de tristeza, porque hay hermanos, hay personas que salen del camino y no quieren volver, y sino que mejor siguen en esa condición sin tomar en cuenta ya la voluntad de Dios. Enemigos de la cruz, dice el apóstol Pablo. Estas personas son enemigos de la cruz. El apóstol Pablo muestra el dolor por los extraviados, el dolor por los que se han extraviado y siguen el camino de la destrucción, el camino hacia el infierno, como dice la Escritura. Entonces, estos enemigos de la cruz no está refiriéndose, queridos hermanos, cuando dice el pasaje enemigos de la cruz, no se está refiriendo necesariamente a los ateos. No está hablando a ellos, sino a aquellos que, llamándose religiosos, a aquellos que se llamaban conocedores de la palabra, sino a aquellos que alguna vez habían recibido a Cristo Jesús en sus vidas, ahora ¿qué hacen? Rechazan el mensaje de la cruz. Rechazan el mandamiento de Jesucristo. El sacrificio de Cristo es el único medio de salvación. Pero ahora, ¿ellos qué hacen? Lo rechazan. Que alguna vez abrazaron la fe, alguna vez obedecieron el mensaje, pero ahora estos enemigos de la cruz, prefieren el libertinaje, prefieren el legalismo opuesto a la voluntad de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo
siente el dolor por restos extraviados. No tiene iras, no se siente superior, pero lo digo llorando, dice, por estos que se han alejado para seguir un libertinaje y volviéndose así enemigos, enemigos de la cruz, invalidan con sus acciones, invalidan con su vida el sacrificio de Cristo, que es el único medio de salvación para el ser humano. Terrible, hermanos. Pero el apóstol Pablo muestra dolor, tristeza, lágrimas por los extraviados. Verso 19. La característica de la mundanalidad. Y aquí nos dice algo. El fin de los cuales será perdición. El fin de los cuales será perdición. En esta traducción dice, esa gente va a terminar en el infierno. Wow, hermanos, y eso sí es triste. Porque hay muchas personas y entre ellas podemos hablar de nuestros amigos, de nuestras familias, que conociendo el Evangelio se han vuelto enemigos de la cruz, rechazando o burlándose de alguna manera de lo que un día ellos habían experimentado, el ser perdonados, el haber llegado a la cruz y haber obedecido el Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, el fin de los cuales será perdición. Oh, esa gente va a terminar en el infierno, dice el apóstol Pablo. Pero ¿por qué va a pasar eso? Porque ellos van a terminar en perdición, porque ellos van a terminar en el fuego eterno. ¿Por qué? Y la respuesta es, porque viven dando la espalda a Dios. Viven de espaldas a Dios. ¿Y cuáles son los rasgos de eso? ¿Cómo vemos eso? ¿Qué nos dice la Escritura? Ellos lo que está diciendo habla de, la Escritura nos hace ver a nosotros, hablando de la característica de la mundanalidad o de la terrenalidad, del camino de la terrenalidad, en el punto número 1, vemos su destino. ¿Cuál es su destino? Perdición. ¿Cuál es su destino? El fuego eterno. ¿Cuál es su destino? El infierno, como dice el pasaje. Eso quiere decir separación eterna de Dios. El destino de aquellos que viven dando la espalda a Dios luego de haber obedecido el Evangelio, solamente les espera, dice, el fuego del infierno, separados eternamente de Dios. ¿Quién es su Dios? El pasaje dice, ¿cómo viven ellos? Otra de las características. Viven, dice, solo para comer. ¡Wow! Viven solo para comer. Su destino, perdición. Su Dios, el vientre. ¿No? Eso es lo que dice el pasaje. ¿Cuál es su Dios? El vientre. O sea, viven solo para comer. Viven para satisfacer sus instintos, deseos carnales y placeres inmediatos. Así es lo como viven los que están caminando hacia el infierno. Así es como viven los que piensan en lo terrenal. Así es como viven. Su Dios es el vientre. Satisfacer sus instintos, satisfacer sus deseos carnales, placeres inmediatos. Eso es la forma en que viven estas personas que han dado la espalda a Dios. Estas personas que se han vuelto enemigos de la cruz. Su Dios es su vientre.
Su orgullo será su vergüenza. Se jactan de las cosas de las cuales deberían sentirse avergonzados. Mire, su orgullo, su vergüenza, no sienten vergüenza, mejor dice, se jactan de las cosas que deberían, avergonzar. No hay vergüenza, mejor se sienten orgullosos por los pecados, lo malo, lo vergonzoso que hacen luego de haber conocido a Cristo, luego de haber llegado a la iglesia, luego de haber orado a un Dios. Ahora viven en perdición, sirven a su Dios el vientre, no tienen vergüenza, de las cosas que hacen, de las cosas que dicen, de las cosas que muestran. Hoy en día, con las redes sociales, conocemos personas que hemos conocido, que eran cristianos, que eran hermanos. Ahora nosotros vemos cosas mundanas, paganas, de las cuales no tienen vergüenza. Eso dice el apóstol Pablo. Esas son las características de la mundanalidad. Su enfoque. ¿En qué se enfocan estas personas que dan la espalda a Dios? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es su razón de estar en este mundo? Y el apóstol Pablo lo va a decir. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. Entonces, el enfoque de estas personas que se han alejado de Dios, estas personas por las cuales el apóstol Pablo siente tristeza, porque se han vuelto enemigos de la cruz. Estas personas, su enfoque es que solo piensan en lo terrenal. Su visión está limitada al aquí y ahora. Su visión solo ve aquí y ahora. Su visión no está más allá. Su visión no está en el cielo. Su visión no está en el infierno. Solo piensan en lo terrenal, aquí y ahora. Pero aunque ellos piensen aquí y ahora, llegará el momento en que su destino aparecerá. Su destino tocará, el cual es la perdición o la separación eterna de Dios. Llegará el momento de llegar al infierno. Llegará el momento de que la llama del fuego esperará a estos que viven solo para comer, a esta gente que está orgullosa de lo que hace, del cual deberían sentir vergüenza, de estas personas que su enfoque solo es aquí y ahora. No hay más. Terrible, hermano. El apóstol Pablo nos hace ver esto para que nosotros determinemos, para que nosotros meditemos cómo estoy caminando. Todo el libro de Filipenses, ya estamos en el capítulo 3, terminando el capítulo 3 hoy. Y el apóstol Pablo dijo, sigan mi ejemplo. Pero hay muchas personas que no siguen el ejemplo, ni de Cristo, ni de Pablo, ni de ningún siervo de Dios, sino que han empezado a caminar dando la espalda al Señor. Verso 19. Verso 19. Y ahí da un contraste, el cambio, el apóstol Pablo. Viene hablando acerca de estas personas que se han vuelto enemigos de la cruz, invalidando el sacrificio de Jesucristo, como que no sirviera para nada. Sin embargo, muestra también en el verso 19 cómo son las características de ellos.
Y ahora en el verso 20 dice, nosotros, miren el cambio que da, nosotros. Dice, nosotros el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. La ciudadanía, ¿de quiénes? Cuando habla nosotros, ¿de quiénes está hablando? Porque más arriba dijo, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera para nada. Hay muchos que viven, dijo el apóstol Pablo. Por ahí andan muchos, dijo el apóstol Pablo en el verso 18. Y ahora dice en el verso 20, nosotros, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. ¡Wow! ¡Qué hermoso saber esto! Tu ciudadanía, mi lugar eterno de descanso por los siglos de los siglos, dice, está en el cielo. Nuestra ciudadanía, tu ciudadanía, está en los cielos. Ciudadanía, politeuma. Esta palabra en griega es tan poderosa para los filipenses, pues Filipos era una colonia romana. Sus habitantes, aunque vivían en Grecia, se regían por las leyes de Roma. Y a estos habitantes, a estos filipenses, Pablo les dice, ustedes viven en la tierra, pero su constitución y su rey está en el cielo. ¡Wow! Qué hermoso saber que el apóstol Pablo dijo estas palabras a los hermanos de Filipos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ahí debemos preguntarnos, ¿tu ciudadanía en los cielos? ¿Tú eres un ciudadano de los cielos? ¿Vives camino hacia el cielo? Nosotros, en cambio, tal firmeza, tal convicción deberíamos sentir. Mi seguridad, tu seguridad de que tú estás siendo ese ciudadano del cielo. Nosotros, en cambio, somos certeza, seguridad, ciudadanos del cielo, ciudadanos de esa ciudad maravillosa, ciudadanos donde está Dios, ciudadano donde está nuestro Señor Jesucristo, ciudadano de esa bella ciudad que nos espera a todos los que caminan bajo la dirección del Espíritu. Y eso dice el apóstol Pablo. Eso dice el apóstol Pablo, hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Tu ciudadanía está allá? ¿Tu rey está allá? Eso debemos preguntarnos. Y el apóstol Pablo dice, allí yo soy ciudadano. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Mucha gente aspira a tener la ciudadanía estadounidense, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere ser ciudadano estadounidense? Muchos quieren pagar alto precio para ser ciudadanos americanos. Para nosotros, lo mejor de lo mejor, la mejor ciudadanía para el creyente es ser ciudadano del cielo. Qué orgulloso sentiría, ¿verdad? El ser parte del orgullo de gratitud por ser Dios. Entonces, hermanos, esperanza activa. Los que tienen la ciudadanía en los cielos, dice, ¿de dónde también esperamos al Salvador Jesucristo?
la esperanza activa. El creyente no solo espera ese evento del regreso del Señor. No solamente esperamos la venida de Jesucristo. No, ¿saben a quién esperamos? A la persona de Jesús, a ese Salvador nuestro, al que murió en la cruz, pero el que resucitó al tercer día. A ese esperamos, al Salvador. Esperamos al Salvador, al Señor. Todos los que viven en obediencia, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de muchos cristianos, los que luchan día a día por servir, por honrar, por glorificar a Jesucristo, los que se han puesto como meta llegar al cielo, venciendo todo obstáculo, venciendo todo tropiezo, venciendo toda duda, venciendo todo pecado, esa persona sentirá resuelta cuando venga Salvador, cuando encuentre su Salvador. Esa es una esperanza activa. Esperar a Cristo mismo. No solamente el evento de la venida, sino la venida o el encuentro Señor y Salvador. Eso nos habla aquí. Entonces estamos hablando, hermanos, sobre el Filipenses capítulo 3, verso 18 al 21. El camino de la terrenalidad, el camino de la celestialidad, del verso 20 que estamos tratando. El camino de la celestialidad. Nosotros estamos caminando hacia el cielo, a ese lugar maravilloso. ¿Está caminando hacia ese lugar? ¿Su destino es ese lugar? Pregunto yo. Espero que sí. Espero que usted obedezca el Evangelio, esté obedeciendo el Evangelio y esté viviendo en obediencia a ese Evangelio. No dando la espalda, como muchos lo han hecho. No alejándose de Cristo, invalidando así, para sí mismo, el sacrificio. Verso 21. Dice así la Escritura. El triunfo de la eternidad. Verso 21. El triunfo de la eternidad. Transformación final. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él nos transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con el que controla todo el universo. Eso dice el verso 21. Entonces dice, en la Reina Valera, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermanos, nosotros, dice, seremos transformados. El cuerpo de humillación. Cuando habla del cuerpo de humillación, el apóstol dice el cuerpo de humillación, se refiere a nuestra fragilidad actual. Este cuerpo es frágil. ¿Está sujeto a qué? A la enfermedad. ¿Está sujeto al pecado? Está sujeto a la muerte. Por eso el apóstol Pablo está diciendo cuerpo de humillación por la fragilidad actual. Si te lastimas, te duele. Si eres contagiado de algún virus, te enfermas. El pecado está presente y la muerte está cercana. Entonces, hermanos, el cuerpo de humillación se refiere a la fragilidad
de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Pero estos cuerpos débiles, dice, serán transformados, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Seremos transformados. Y dice que seremos transformados a un cuerpo glorioso como el suyo. O el cuerpo de gloria. La promesa o la base de esta promesa, hermanos, es la glorificación de nosotros. La promesa de la glorificación, porque dice, seremos semejante a Él, seremos como Él. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos, Él podía traspasar paredes. Él podía aparecer y desaparecer. Recuerden que desapareció de la mitad de los apóstoles, de un cuarto cerrado. ¿Por dónde salió? Ni lo vieron. ¿Por dónde entró? Ni lo vieron. Entonces, ese cuerpo dice, o nosotros seremos como Él. Seremos transformados. La promesa de la glorificación. Nuestro cuerpo de humillación, este cuerpo terrenal, dice, será transformado y seremos como Él es. ¡Wow! ¿Cómo será? ¿Cómo será ese cuerpo? Anhelamos ser como Él. Anhelamos esa promesa de la glorificación, porque Él dice, transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Yo quiero ese momento. Yo quiero disfrutar de ese momento. Yo quiero alcanzar esa gloria. ¿Sí? Pero para ello tenemos que caminar firmemente, fielmente, obedientemente en el camino a la vida eterna, en el camino de la celestialidad, en el camino de la glorificación, como dice la Escritura. Pero también nosotros vemos el poder de la sujeción. La base de esta promesa no es nuestro deseo, sino el poder absoluto de Cristo para gobernar sobre toda creación. Porque, ¿qué dice la Escritura? Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Él tiene poder. Nuestro Señor tiene poder para transformarnos, para cambiarnos. Él tiene poder para que nosotros seamos sujetados, llevados, conducidos a la vida eterna. Porque Cristo tiene el poder absoluto de eso. Así como controla el universo, así como tiene el poder para controlar su creación, Él tiene el poder absoluto para glorificar nuestro cuerpo de humillación. Y nosotros seremos, dice, semejantes o seremos como Él, transformados, glorificados, cambiados para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, nosotros, como resumen, en esta parte hemos hablado del camino de la terrenalidad. El apóstol hace una advertencia, una realidad que causa llanto al apóstol, es que muchos han dado la espalda a Cristo y se han vuelto enemigos de la cruz. Viven, según el verso 19, viven para su vientre, que es su Dios. Viven de una gloria vana. Viven conforme a sus apetitos, a sus deseos. Y tienen una mente limitada o temporal. No van a llegar al Señor. Y el resultado es la perdición final, la perdición eterna. El camino a la celestialidad, hermanos, nuestra identidad.
No somos extranjeros. No, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, en este mundo. Porque nuestra patria, nuestra ciudadanía, nuestro lugar eterno está en los cielos. Por lo cual, caminemos expectantes, caminemos perseverantes, vivamos aguardando, esperando el regreso de nuestro Señor. Y el último punto, el verso 21, hemos hablado el triunfo de la eternidad. Hermanos, el metamorfosis del creyente, la transformación de un cuerpo débil, nosotros a semejanza de Cristo. La metamorfosis del creyente de la debilidad a la semejanza de Cristo. El fundamento del cambio, el poder soberano de Jesucristo sobre todo el universo. En resumen, hemos hablado estos 3 puntos. Por lo cual, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo, comenzando el capítulo 3, vino advirtiendo contra los perros o legalistas y termina advirtiendo contra los enemigos de la cruz. Los libertinos, los legalistas, los libertinos, los que se volvían legalistas. Si no haces esto, pues no entras al cielo. Si no haces esto, no eres parte de Cristo. Y termina con los enemigos de la cruz, que vivan tibiamente, dando espaldas al Señor, se han vuelto enemigos de la cruz, libertinos en todo lo que hacen. En ambos medios, o en ambos extremos, coloca, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo como el motor que nos impulsa a correr hacia la meta. Con los pies en la tierra, pero con el corazón y la ciudadanía en el cielo. Eso es la conclusión del capítulo 3 del libro de Filipenses. Gracias a Dios, gracias por su palabra, gracias al Espíritu Santo por ayudarnos, por motivarnos a nosotros a permanecer firmemente en el Señor, firmemente en su palabra. De esta manera hemos concluido, hermanos, el mensaje de esta noche. Hemos hablado Filipenses capítulo 3, versos 18 hasta el verso 1. Camino de la terrenalidad, camino de la celestialidad, el triunfo de la eternidad. Dios les bendiga. Vamos a orar para concluir con el programa de esta noche. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo, tanto en TikTok como en Facebook. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Cualquier inquietud, cualquier duda, no olviden de escribir. Escriban y lo más pronto podré contestar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por las palabras guiadas por el Espíritu Santo a nuestro hermano Pablo. Que él nos da ejemplo. En estos versos que hemos analizado, en estos versos que hemos visto, hay 2 caminos. Camino a la vida eterna, pero también el camino al infierno ardiente. Padre, danos sabiduría. Y si alguno de nuestros hermanos se han desviado, si algunos de nuestros hermanos se han alejado de ti, Padre, perdónalos, pero toca sus corazones para que ellos vuelvan al camino correcto. Hay 2 caminos, hay 2 destinos. Camino a la vida eterna, camino al sufrimiento o a la perdición. 2 destinos. Ayuda, Padre, a que nosotros podamos dar gracias a Dios y perseverar en el camino a la vida eterna. Y aquellos que no están en el camino, a nuestros amigos que no han llegado a Cristo Jesús, Padre, toca sus corazones para que ellos vengan y conozcan el Evangelio de Jesucristo y puedan ellos también caminar hacia la vida eterna. Gracias te damos, Padre,
Gracias te damos, Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haberme acompañado en esta hora en Facebook. Gracias, hermanos, tanto en TikTok. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. No se olviden nuestro próximo programa, los lunes, los miércoles y los viernes. A veces no salimos por A o B circunstancia, pero siempre Dios nos dará tiempo para poder acompañarnos. Bendiciones para cada uno.